Hicimos un largo viaje, era la mayoría de nosotros, a nosotros nos tocó muy cerca, estamos a 15 minutos de la casa, así que estuvimos viajando a la mayoría de nosotros. Les voy a invitar a que pasen a dejar las ofrendas, que el hermano David se me pasó por ahí. Voy a dejar un tiempo, hermanos, mientras que pasamos a la palabra de Dios, para que tú dices al Señor lo que hayas preparado para esta mañana. Muy agradecido con el Señor por el tiempo en el que nos ha permitido servirle en esta comunidad. Haciendo memoria ahorita en la oración de hermano David, recuerdo muy bien cómo inició CGR. Estuve tentado a dar un tipo testimonio, predicación, pero creo que el testimonio puede esperar para otra ocasión. Es más importante la palabra de Dios. Pero sí quiero decirles que hace 10 años Dios puso en mi corazón y en el corazón de mi familia, Araceli, mi hija Sabina, que ya no está con nosotros, ir a Santa Lucía y empezar a evangelizar ahí, tratando de ganar almas para Cristo y establecer una iglesia. A la iglesia que pertenecíamos hace mucho tiempo, cuando le presentamos al pastor principal de esa iglesia, le dijimos que teníamos la intención de plantar. Recuerdo muy bien que nos dijeron, en Etla ya hay un lugar que necesita alguien que pastorea un grupo que hay allí, ya no tienen necesidad de andar evangelizando, andar por las calles. Ahí ya está un grupo, son como 5 familias y aparte pues van a ir varias familias a apoyarles en la plantación. Y dijimos, Etla no creo, porque CGR nació, yo creo que en un taller que tuvimos de misiones, en el que mi esposa y yo asistimos por un año, después de haber participado en una primera plantación en una de las colonias de la periferia de la ciudad. Recuerdo que en ese taller nos dijeron, tienen que empezar a orar para que Dios les muestre el lugar donde tienen que ir a evangelizar, o ya sea que planten iglesia o que vayan simplemente a evangelizar. No teníamos la intención de plantar una iglesia. Y si son un matrimonio, no le digas a tu matrimonio, no le digas a tu pareja a qué lugar te está mostrando Dios. Entonces nos pusimos a orar y recuerdo que después de un tiempo de oración, yo le dije a Dios, ¿a dónde? Etla no, ¿a dónde? Y no escuché la voz audible de Dios, pero sí sentí en mi corazón ir a Santa Lucía. Bueno, Santa Lucía, dije yo, Santa Lucía del Camino. Y ya no le pude decir a mi esposa, porque el que estaba dando el taller dijo que no le dijéramos a nuestra pareja hasta el momento en el que él nos iba a preguntar en una clase. Y fue durante una clase que le pregunté a Chele, a mi esposa, ¿a dónde Dios puso en tu corazón que fuéramos a evangelizar? Y recuerdo que mi esposa me dijo, Santa Lucía. Gracias, hermano. Y eso confirmó que Dios tenía algo para hacer en ese lugar. Y fue así como Dios nos envió a ese lugar. Pero vamos a predicar la palabra de Dios. Vamos a dar un momento, amados hermanos. Gracias, Padre, te damos en esta tarde. Gracias en esta mañana te damos, Señor, por tu infinita misericordia y fidelidad para todos nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque como se ha mencionado aquí ya, tú has sido fiel, Señor. Tu palabra dice que tu fidelidad es más alta que los cielos, que tu fidelidad, Señor, penetra el tiempo, llega de eternidad hasta la eternidad pasada, presente, futura. Creemos, Señor, que tú estás obrando, que tú continuarás obrando, y queremos pedirte en esta hora, Padre eterno, que ensanches el reino de los cielos
en nuestros propios corazones. Padre, que tú extiendas el reino de los cielos en las fronteras de nuestros corazones, que seamos sumergidos en el reino, en nuestro propio corazón, Señor, para que la palabra tuya, Señor, gobierne nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, y de manera que nuestra iglesia pueda seguir siendo bendición afuera de las cuatro paredes. Ese es nuestro deseo, Señor, de que tu palabra se siga extendiendo aún fuera de nuestros corazones, en nuestra iglesia, a donde tú nos llames, Señor. Habla por medio de tu Santo Espíritu. Habla, conforta, anima, sé tú conformándonos a ella, a tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo nos dé corazones atentos para escuchar tu palabra y que podamos, Señor, por medio de ella adorarte, que sea un acto de adoración mientras que predicamos tu palabra. Glorifícate, Padre, glorifícate, Hijo, glorifícate, Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra, hermanos. Vaya su Biblia a la carta de Efesios, al capítulo 3. Si traes tu Biblia física o si traes tu Biblia, enciende tu Biblia en tu teléfono. Y vamos a estar predicando un texto que está en el capítulo 3, del versículo 14 al 21. Si hay algo, y mis amados hermanos ancianos de CGR van a estar de acuerdo conmigo, si hay algo que nosotros deseamos para CGR, que anhelamos que CGR experimente cada familia, cada joven que está en la congregación, es esto que Pablo ora para la iglesia en Éfeso. Dice el versículo del 14 al 21 del capítulo 3: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe el nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con el poder de su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera o que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que esta oración que hace Pablo por la iglesia en Éfeso deja plasmado el deseo que hay en los corazones de quien está liderando esta iglesia. Lo que Pablo está diciendo aquí es lo que nosotros ardientemente deseamos que experimente esta congregación. Yo estoy seguro que lo estamos experimentando, pero queremos experimentarlo de una manera más profunda. Queremos experimentarlo de una manera más íntima, de manera que nuestras vidas puedan ser impactadas por el Evangelio, por el poder del Espíritu Santo. La predicación la he titulado La plenitud de Dios, llenos de la plenitud de Dios. Y esta es una de las cartas, amados hermanos, la carta de Éfeso es una de las cartas donde se registran oraciones que están llenas de significado y propósito para la vida de los creyentes. Pablo ora para que ellos conozcan los recursos espirituales que han sido provistos por Dios por medio de Jesucristo. Él ya hace una primera oración en el capítulo 1, en los versículos 15 al 18. Y esta oración del capítulo 1, del 15 al 18, está conectada con la oración que acabamos de leer. Él dice en el versículo 15 del capítulo 1: por esta razón también,
yo, habiendo oído de la fe del Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de sus corazones de ser iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de su poder que opera en nosotros. Esta es una primera oración la que Pablo hace por la iglesia en Éfeso. Y si tú pusiste atención a la lectura, Pablo habla acerca de que su deseo es que los ojos de los corazones de los creyentes en Éfeso, y no solamente ellos, sino también nosotros, sean iluminados, dice. La metáfora ahí es de que los ojos del corazón sean iluminados. Es como algo así, como cuando nosotros vamos al oculista porque los que usamos anteojos, porque quizás necesitamos un examen de vista y ya la graduación que tenemos ya no nos ayuda para ver y leer de una manera más clara. Aumentar la graduación para que tener una mejor calidad de visual. Y Pablo es lo que está diciendo. Esa metáfora, Pablo lo que está diciendo es que los ojos del entendimiento sean iluminados. ¿Para qué? Para que puedan entender las verdades espirituales y no solamente entenderlas, apropiarse de ellas de manera que glorifiquen a Dios a través de sus vidas. Y eso es lo que Dios hace en nosotros. Dios necesita traer la luz en nuestras áreas de oscuridad, en las áreas que todavía hay en la oscuridad de nuestros corazones, donde no ha penetrado la palabra de Dios. La oración de Pablo es que los ojos del corazón sean abiertos para que la palabra de Dios penetre, como dice el salmista en el Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esta oración del capítulo 1 entonces está conectada a la oración que hace Pablo en el capítulo 3. Y vamos a ver solamente 3 puntos. La primera es la razón principal de la oración de Pablo. La segunda es las peticiones de la oración de Pablo. Y terminamos con una doxología al final, que Pablo exalta y glorifica a Dios. Empezamos con la primera. La razón principal de la oración de Pablo. Versículos 3. Capítulo 3, versículos 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con el poder de su Espíritu en el hombre interior. Yo creo que cada vez que nosotros vemos al apóstol Pablo orando por las iglesias, no terminamos de asombrarnos del corazón pastoral de Pablo. Él está diciendo aquí que el motivo por el cual él es llevado a sus rodillas para adorar a Dios en oración, porque la oración es un acto de adoración a Dios. Pablo está siendo conmovido por Dios, por el Espíritu Santo, llevado a sus rodillas e intercede por la iglesia en Éfeso. Y su oración es dirigida al Padre. Es decir, al Padre, que es la fuente donde se encuentran todos los recursos espirituales para su iglesia. Es por eso el que dice: por esta razón doblo mis rodillas. Del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo ha mencionado infinidad de bendiciones que han sido derramadas en la vida de los creyentes en Éfeso. Y él dice: por esta razón. Esta frase de por esta razón está conectando todo lo que Pablo ha dicho ya en este capítulo 3, capítulo 1, capítulo 2. Y todo eso se enfoca en las
riquezas gloriosas de Dios en la salvación. Y Pablo, al contemplar todo lo que ya les ha dicho a los efesios, Pablo, al contemplar estas riquezas de la gloria de Dios, lo pone sobre sus rodillas y empieza a aclamar, a glorificar a Dios. Y yo creo que este es un buen ejemplo que todos nosotros debemos seguir cuando vamos a la palabra de Dios. Cuando tú tienes tu devocional, cuando tú tienes tu tiempo íntimo con Dios, tu devocional con Dios, y empiezas a leer las verdades eternas de la palabra de Dios, te acercas a la palabra de Dios y te das cuenta todo lo que Dios te ha dado en Cristo. Te das cuenta que el Padre Celestial es orquestador sobre todo lo relacionado de nuestra salvación, que Él es el arquitecto perfecto que ha diseñado y ha orquestado todas esas bendiciones para nuestro bien. Pablo es impactado por todo lo que ya les ha compartido a los de Efesios, a la iglesia en Efesios, y dobla sus rodillas ante el Padre, dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia que están en los cielos y en la tierra. Él es el Pater, Él es el Padre de todos los creyentes. Él es el Padre que ha creado la iglesia, Él es el Padre que ha creado la iglesia y que ha dado vida a la iglesia. Él es el Padre de todos los creyentes redimidos de todas las generaciones, ya sean los que están en el cielo ya en su presencia o los que están vivos como nosotros aquí en la tierra, que forman la iglesia, que es la familia de Dios. A ese Dios Pablo le está orando, al Pater de las familias, al creador, al sustentador de la iglesia, al que diseñó la iglesia, a la familia de Dios. Y para hacer una pequeña reflexión, hermanos, eso es lo que nosotros podemos hacer. Es un acto sencillo buscar a Dios. Parece un acto sencillo buscar a Dios, pero estamos invocando al Dios, al Padre, al creador de la iglesia, al creador que le ha dado vida a la iglesia, al Padre que está sentado en su trono, que está gobernando. Él es el gobernador absoluto sobre todas las cosas creadas. Pero lo más asombroso es que es nuestro Padre. Él es nuestro Padre celestial. Eso es lo más asombroso. Nuestro Padre, Él es nuestro Padre celestial. Y tenemos la confianza de acercarnos a Él, porque Él tiene cuidado de los suyos y está atento a responder las oraciones que están de acuerdo a su voluntad, como Pablo está orando por los de Efesios. ¿Recuerdan lo que dice Mateo 7, 9 a 11? Cuando Jesús les dice en el Sermón del Monte, ¿qué padre de familia, si un hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, un pez, le da una serpiente. Pues si ustedes, dice Jesús a la multitud en el Sermón del Monte, siendo malos, dan buenas cosas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial que está en el cielo dará cosas buenas a quien se las pida. Él es nuestro Padre. Si un padre como nosotros, los que tenemos familia, que tenemos hijos, un padre terrenal que está lleno de errores y flaquezas y limitaciones, en su gran corazón por sus hijos sabe dar buenas cosas a los hijos, cuanto más Dios, que es el Padre perfecto, nos dará todo lo que nosotros necesitamos. Esa es la razón de la oración principal de Pablo. Él está orando, doblando sus rodillas ante el Padre que, recuerda sus gloriosas riquezas, ha bendecido a la iglesia en Éfeso y a nosotros también. Y la segundo punto son las peticiones de la oración de Pablo. Volviendo ya al texto,
Voy a leer del versículo 16 al 19. Estas son las peticiones. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder de su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, pero lo dejamos hasta allí. ¿Cuáles son las peticiones de Pablo? Las peticiones que Pablo menciona es como una cadena de bendiciones, es como una cadena de bendiciones que son progresivas, es como un eslabón, una tras otra, se están encadenadas y cada una sigue a la otra, edifica a la otra, no pueden ser rotas. Es como una cadena de bendiciones que Pablo está pidiendo en sus peticiones por los de Éfeso. El primero lo que dice es que sean fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Y eso es interesante lo que Pablo está pidiendo por los creyentes. Pablo intercede para que Dios les conceda, pero fíjate la frase, conforme a sus riquezas en gloria. Que les conceda conforme a las riquezas de su gloria, que son inagotables las riquezas de Dios. Las riquezas de Dios son un depósito inagotable para el creyente. La Biblia dice que todo lo que concierne a la vida y a la piedad nos han sido dadas. De ahí vienen todas esas riquezas de la gloria de Dios. Y están a disposición de cada uno de los suyos. Y Pablo inicia ya diciéndoles en la carta del capítulo 1, en el versículo 3, desde ahí ya Pablo está hablando de las riquezas de gloria que él ha derramado, que Dios ha derramado por medio de Jesucristo. Él dice en el versículo del capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Las riquezas de su gloria, bendiciones inagotables, el depósito inagotable para el creyente está en Cristo. Bendiciones que podemos pedir, pedir, pedir y pedir y nunca se van a agotar. Las reservas de la gloria de nuestro Padre, que es infinitamente rico en gracia, misericordia, bondad, sabiduría. Sus riquezas son inagotables. Es un alto ahí. ¿Alguien sabe quién es el hombre más rico del mundo hoy? No, ese ya no es. Es un tal Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon Incorporation. Se dice que él tiene un patrimonio de 162 millones de dólares. Pero aún así, este hombre no puede comprar todo lo que él quisiera, porque se le va a acabar. En comparación con el patrimonio de todos nosotros los redimidos, en comparación con el patrimonio de Jeff Bezos, no hay comparación. No existe ninguna comparación, porque por causa de nuestra unión con Cristo, nosotros somos herederos del mundo. Es lo que dice la palabra de Dios. Todo nos pertenece, todo es suyo, todo es de nosotros, por causa de nuestra unión con Cristo. Por eso las riquezas, el depósito de las riquezas de Dios son inagotables. Podemos pedir, 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 pedir y nunca se va a acabar el depósito de las riquezas de Dios. Sin embargo, hay algo muy importante que hay que señalar en esta oración. Pon atención. Pablo no está orando, hermanos. Pablo no está orando para que Dios les otorgue sus riquezas a los creyentes en Éfeso. Él no está orando a Dios para que Dios les otorgue sus riquezas en gloria.
Pablo está intercediendo para que ellos se apropien de esas riquezas espirituales que Dios ya les ha concedido y están disponibles por causa de Cristo. Esa es la gran diferencia entre lo que Pablo está pidiéndoles. Está pidiendo que se apropien de esas riquezas espirituales que Dios les ha concedido y están disponibles en Cristo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que sean fortalecidos, dice. Para que sean fortalecidos con el poder de su espíritu en el hombre interior. La persona que nosotros somos, hermanos, no somos en realidad lo que somos por fuera. Esto simplemente es un estuche. Voltea a ver el que está a un lado tuyo. Él no es él. Hay un hombre interior, hay una mujer interior que es el verdadero ser de una persona. Y Pablo está pidiendo que sean fortalecidos con el poder de su espíritu en el hombre interior. Yo creo que los ancianos, aparte de ser pastores, somos ovejas, hermano. Somos ovejas, igualmente necesitados de Dios, de la gracia de Dios, del poder del Espíritu Santo, de la guianza del Espíritu Santo, de lo que necesita cualquier otra oveja. Antes que pastores, somos ovejas. Y yo estoy de acuerdo con Pablo en lo que él está pidiendo, porque Pablo sabe dos cosas que ocurren en la vida del cristiano, porque han ocurrido en mi propia vida y estoy seguro que han ocurrido también en la tuya. Pablo sabe dos cosas. Pablo sabe que nuestra fe necesita ser fortalecida todo tiempo. Nuestra fe en Cristo Jesús necesita ser fortalecida en todo tiempo, porque nuestros corazones divagan, nuestros corazones se enfrían y tenemos la tendencia nosotros a vivir sostenidos en nuestras propias fuerzas, a querer vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Pablo sabe eso, nosotros lo sabemos. Otra cosa que sabe Pablo es que el creyente, el cristiano, no conoce completamente las riquezas en gloria que Dios nos ha concedido en Cristo, y necesitamos conocerlas. Por eso, por la oración de David decía que CGR tiene que ser una iglesia cimentada en la palabra de Dios, centrada en la palabra de Dios, una iglesia que proclame la sana doctrina, una iglesia que tenga la fe en las suficiencias, en la inerrancia de las Escrituras. Es suficiente para que un creyente crezca a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y Pablo sabe que los creyentes no conocen a plenitud, no conocemos a plenitud las riquezas de la gloria de Dios que nos ha concedido en Cristo. Hay una ilustración que te va a ayudar a entender esto que estoy diciendo. En cierta ocasión, un hombre tomó un largo viaje en tren. ¿Cuántos han viajado en tren aquí? A ver, levante su mano. Allá varios. Pronto tendremos tren aquí en Oaxaca, es lo que se dice. Bueno, un hombre tomó un largo viaje en tren, y durante el viaje él fue la única persona en ese vagón. Pues ya ves que están separados por vagones. Durante el viaje él fue la única persona en ese vagón que no gustó de los alimentos y las bebidas y de todos los servicios que se les ofrecían a los pasajeros. Durante todo el viaje él rechazó bebidas, comidas, almohadas, cobijitas, de todo rechazó, cojines. Y cuando llegó al final, a su destino, su compañero de viaje le preguntó por curiosidad. Le dijo: ¿Por qué has rechazado todo lo que te ofrecieron en el viaje, si fue largo y lo que ofrecieron ahí era apetitoso para hacer el viaje más agradable? A lo que él contestó:
es que yo no pagué los servicios. El hombre le dijo, ¿tienes tu boleto? Dice, sí, permítemelo. Toma su boleto y al reverso de su boleto estaba la leyenda, todo incluido en el viaje. Los creyentes quizás nos parecemos un poco a esta persona que tomó ese viaje, porque no estamos enterados de lo que Dios nos ha dado aquí. Y no gozamos plenamente de todas las riquezas que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice, pues por su divino poder, el divino poder de Dios, nos ha concedido todo, absolutamente todo lo que concierne a la vida y a la piedad mediante Jesucristo, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Dios, amado hermano, nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir la vida cristiana, para crecer, para madurar espiritualmente, para parecernos a la estatura de Cristo, al varón perfecto. Dice que todo lo que concierne a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todo, absolutamente todo, mediante el verdadero conocimiento. Aquí está, el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Ese es el deseo en los corazones de los ancianos de CGR, que nosotros podamos usar todos y cada uno de los recursos y bendiciones espirituales que Dios nos ha dado para crecer a la estatura de Cristo. Y el canal que Dios usa para fortalecer al hombre interior, el canal que Dios usa para fortalecer a la mujer interior, al hombre interior, al hombre que estaba muerto en sus delitos y sus pecados, el canal que Dios usa para fortalecer al hombre interior es el Espíritu Santo, que inicia su obra de salvación con la restauración del hombre interior que estaba muerto en sus delitos y pecados. Y el campo principal en el que Dios sigue obrando, sigue orquestando y sigue obrando, sigue trabajando, es el hombre interior. Ahí es donde Dios trabaja. Porque ahí es donde se origina la vida espiritual, donde el hombre interior, dice Pablo, es fortalecido. ¿Cómo es fortalecido? Es fortalecido y revestido mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Para que sigamos caminando progresivamente, creciendo en nuestra santificación, y para que podamos tener la suficiente capacidad y el poder del Espíritu Santo para luchar contra el pecado remanente que aún hay en nosotros, a pesar de que ya hemos sido redimidos. Y él dice, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Esta parte de la oración quizás es un poquito rara, ¿verdad? Quizás es un poquito rara decir que Cristo habite en sus corazones, cuando nosotros sabemos que cuando hay una persona que se convierte a Cristo, que es convertida a Cristo, Cristo viene a habitar en su corazón en el momento de su salvación. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí cuando dice a fin de que Cristo habite en sus corazones? Bueno, la idea aquí es que Cristo pueda habitar de una manera confortable en nuestro interior, para que habite Cristo confortablemente en nuestros corazones. Esa es la idea. ¿Cuántos de aquí recuerdan cuando compraron o construyeron su casa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que empezaste a construir tu casa, a darle forma a tu casa, ¿verdad? Y empezaste a ponerle en tu patio las macetas, las plantas que te gustan, los colores que te gustan, los arreglos interiores,
de la casa, y poco a poco, esa casa que tú construyes, le vas añadiendo como tu toque personal, ¿no? Vas añadiéndole a la casa tu personalidad, porque tu casa refleja tus gustos, quiénes eres, tus lugares preferidos. Bueno, algo así está diciendo Pablo. La idea es que Cristo habite confortablemente en nuestro interior. Es decir, que allí en nuestros corazones, aquí, el hombre interior es el centro de la voluntad del hombre, donde está su conciencia, intelecto, sus pasiones, su voluntad, sus afectos. Es lo que dice Proverbios 4:23, guarda tu corazón porque de él mana la vida, de ahí vienen los manantiales de la vida. En pocas palabras, tu corazón es donde Cristo ha hecho residencia, pero Cristo no viene a nuestros corazones para hacer residencia como un invitado. Cristo viene a hacer residencia en nuestros corazones para tomar posesión de ese hogar, para establecer su señorío, para que constantemente esté estableciendo su señorío sobre cada aspecto de nuestra vida y hacer de nuestro corazón una morada cada vez más confortante y que Él pueda tener una comunión más cercana y más profunda con sus redimidos. Ese es el propósito que Pablo está diciendo, para que sean fortalecidos y puedan tener una comunión más íntima, más profunda con Cristo que habita en sus corazones. Mis oraciones, hace un tiempo creo que mencioné desde el púlpito que cuando me puse a estudiar las oraciones del apóstol Pablo por la iglesia en Tesalonicenses, en Éfeso, en Corintio, todas las oraciones que Pablo hace en las cartas, cuando hice un estudio de estas cartas, afectó mi manera de orar por la iglesia. Yo oraba por la iglesia cuando estaban enfrentando situaciones adversas, para que fueran librados de esas situaciones, para que Dios trajera sanidad, para que Dios trajera sanidad no solamente física, sino en las finanzas, emocional. Sigo orando de esta manera, pero ya no es la prioridad. Eso ya no es la prioridad. Ahora mis oraciones por la iglesia es que por medio de las circunstancias adversas y difíciles que todos ustedes enfrentan, hermanos, en medio de esas circunstancias, ustedes puedan ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu y que desarrollemos una vida en dependencia de Dios. La segunda petición que Pablo dice, para que sean plenamente capaces de conocer el amor de Cristo, en el versículo 18, también ruego que arraigados y cimentados del amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Pablo entonces continúa intercediendo, continúa llevando sus peticiones delante de Dios por la iglesia en Éfeso, y no solamente por ellos, sino esta oración también es por nosotros, para que tengamos una clara comprensión del amor de Cristo manifestado en la cruz del Calvario, que nosotros podamos tener un verdadero entendimiento de qué fue lo que ocurrió en esa cruz. Y cuando entendamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros podamos estar arraigados y cimentados en amor, y que juntamente con todos los santos, con el resto de la congregación, seamos capaces, dice, de comprender y conocer el amor de Cristo. Estas dos palabritas, comprender y conocer no es lo mismo. No sé si vas a estar de acuerdo conmigo, pero comprender y conocer no es lo mismo. Cualquiera puede comprender,
la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tú puedes encontrarte una persona allá afuera que no es creyente, que no ha sido convertido, y puede entender lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Puedes saber lo que ocurrió en la cruz del Calvario, que Cristo murió por pecadores, pero no lo puede conocer el amor, no puede comprender. Conocer el amor de Cristo va más allá de una experiencia simplemente intelectual. Conocer el amor de Cristo es experimentar ese amor. Experimentar ese amor. Tener un conocimiento más íntimo de ese amor. Y para tener un conocimiento más íntimo y experimentar ese amor, necesitamos nosotros desarrollar una relación con Cristo, mi Salvador, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí, el que estuvo dispuesto a entregar su vida, el que estuvo dispuesto a ser aquel que fuera el que tomara mi lugar. Cuando yo empiezo a tener ese tipo de relación, empiezo a experimentar ese amor. Empiezo a tener un conocimiento más íntimo de ese amor porque tengo una relación con Él. No es simplemente un asentamiento intelectual y comprender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y Pablo está asombrado de este amor que no tiene palabras. Pablo no tiene palabras para dimensionar el amor de Cristo. De él dice la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. El amor que sobrepasa todo entendimiento. Amados hermanos, yo sé que lo has escuchado infinidad de veces. Cristo te ama con amor eterno. Escucha eso. Cristo te ama con un amor eterno, perfecto, incondicional, un amor que no es de este mundo, un amor sobrenatural. Jeremías lo dijo en 31:3, con amor eterno te he amado, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. El salmista dice, tu amor es más alto que los cielos, dice el salmista. De manera poética describe el amor de Dios y lo inmensamente grande que va más allá de toda medida humana. Dios te ama, hermano, con amor eterno. Y la prueba más contundente es que Él crucificó a su Hijo para salvarte. Dios quiere que nosotros, hermanos, Dios quiere que experimentemos y nos deleitemos plenamente en el amor de Cristo. Un amor que debe de saturar nuestro corazón, inundar nuestro corazón. Porque para eso fuimos creados. Fuimos creados para la gloria de Dios y para disfrutar de Él, de su presencia, para siempre. Un teólogo famoso afirmó que la verdad teológica más profunda que él ha conocido, la verdad más profunda que él ha conocido es que Dios me ama. Esa es la verdad más profunda. Dios nos ama. No sé cuántos de ustedes conocen ese canto de niños, ¿verdad? Para que habla acerca del amor de Dios, que dice, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, lo dice, tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar bajo de Él, tan no puedo estar afuera de Él, tan grande es el amor de Dios. Eso no es simplemente un cantito, es una realidad. El amor de Dios es grande. Pero también hay algo importante que Pablo está haciendo un énfasis. Él quiere comunicar un énfasis aquí. Pablo está diciendo que el amor de Dios, trabajando en la iglesia, él está revelando un secreto, que el amor de Dios trabajando en la iglesia es una iglesia
unida. Si el amor de Dios está trabajando a través de la iglesia, es una iglesia que puede mantenerse unida. Jesucristo dijo en Juan 13:35, en eso conocerán que ustedes son mis verdaderos discípulos y tienen amor unos con los otros. Nosotros, amados hermanos, empezando conmigo, empezando por los ancianos, nosotros, CGR, debe ser una congregación que esté apasionado por Cristo, apasionados por Jesucristo. No podemos tener una ortodoxia sin pasión. Tenemos que tener pasión por Cristo. Pablo usa las figuras de que están cimentados y arraigados, usa las figuras de un árbol que está fuertemente enraizado en la tierra, sus raíces son profundas. Así debemos estar cimentados, como un árbol arraigado o como un edificio, ¿verdad?, que está sólidamente cimentado con unas zapatas profundas y que pueda aguantar toda clase de movimientos telúricos, para mostrar que el amor de Dios, como un árbol, da fruto, y como un edificio que es la iglesia, donde nosotros somos conformados como piedras vivas, es un edificio inamovible si el amor de Dios gobierna entre nosotros. Cristo vino a morar en nuestro interior entonces. Y al venir Cristo a morar en nuestro interior, derramó su espíritu en nosotros y Dios derramó el amor en nuestros corazones, es lo que dice Romanos 5:8. Y cuando ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones comienza a obrar en nosotros, ese amor que no conocíamos, que fue derramado en nosotros, cuando este amor empieza a obrar en nosotros, en esa misma medida en que el amor de Dios se va arraigando y cimentándose en nosotros, de esa misma manera seremos capaces de amar a Dios y amarnos unos a otros, porque el amor de Dios es el que nos potencializa para amar a los demás, a todos los santos. Seamos capaces de comprender este amor. Quiero hacer un alto ahí para hacerles el siguiente comentario, amados hermanos. El cristiano crece, madura espiritualmente en comunidad, junto a todos los santos, dijo Pablo. El cristiano crece y madura espiritualmente en comunidad. No hay crecimiento, no hay madurez espiritual si no hay comunidad. La iglesia no se hizo para llaneros solitarios, como hemos visto en algunos estudios en la escuela dominical. ¿Por qué? Porque somos miembros de Cristo y miembros los unos a los otros. Pablo continúa diciendo sus peticiones: sean llenos de toda la plenitud de Dios, sean llenos de toda la plenitud de Dios. Amados hermanos, conocer y experimentar y vivir el amor de Cristo nos conduce al crecimiento y a la madurez de la vida cristiana. Produce la cristosemejanza en nosotros, como Pablo también dice en esta misma carta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de Cristo. Y para eso, amados, todos necesitamos la influencia y la acción del Espíritu Santo para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ser llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos de Dios. ¿Qué necesitamos ser para ser llenos de la plenitud de Dios? Necesitamos que el Espíritu Santo nos invada. Necesitamos que la palabra de Dios nos sature. Eso es ser lleno de la plenitud de Dios. Y para eso nosotros necesitamos vaciarnos. Para ser llenos necesitamos vaciarnos. Vaciarnos de nosotros mismos. Entre más
nosotros nos vayamos vaciando de nosotros mismos. En esa misma manera también seremos llenos y experimentaremos la plenitud de Dios. Y al final, muy corto ya, muy brevemente, la doxología de Pablo. Checa cómo termina Pablo. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Me imagino a Pablo estando de rodillas, después de haber orado esta asombrosa oración. Él termina abrumado por las riquezas de Dios, y el Espíritu lo lleva a prorrumpir en una doxología dirigida a Dios. Y él dice: lo que acabo de decir me quedo corto, porque Dios puede hacer mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos, según el poder que obra en nosotros. Terminando ya, amados hermanos, Dios es capaz de fortalecer con poder al hombre interior, al verdadero yo. Dios tiene el poder de llevarnos a conocer y experimentar de una manera más profunda el amor de Cristo. Dios nos puede conceder que seamos llenos de la plenitud de Dios al aplicar su palabra en nuestros corazones y en nuestra mente por medio del Espíritu Santo. Y Pablo termina diciendo una expresión de gratitud y alabanza por las riquezas de la gloria de Dios recibidas en la iglesia en Éfeso y en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Dios manifiesta su poder en su iglesia. Dios manifiesta en su iglesia el poder y su gloria y la gloria del Evangelio, la gloria del Evangelio en Cristo. Esa gloria, amados hermanos, tiene que ser aún más visible en CGR, en nuestras vidas. ¿Cómo? A través de la unidad sobrenatural de los redimidos de Dios. Un grupo de hombres pecadores, de hombres y mujeres pecadores, redimidos, unidos en un solo cuerpo. Porque a Dios le ha placido que su gloria se refleje a través de la iglesia, aquí en la tierra, y por toda la eternidad. El instrumento en el que Dios reflejará su gloria o dará su gloria a su nombre es la iglesia. Vamos a ponernos de pie un momento para terminar orando, amados. Es mucho mejor que haber predicado un testimonio, ¿verdad?, que predicar la palabra de Dios. Voy a pedir que cierres tus ojos un momento, de manera de que no te distraigas. Dios ha sido fiel, amados, y Él continuará siendo fiel. El propósito de la existencia de Comunidad Gracia Redentora es que la gloria de Dios brille más intensamente en nuestras vidas. El único propósito de la existencia de CGRSC, que la gloria de Dios brille más intensamente en nuestras vidas. Padre eterno, gracias por preservar a CGR durante 10 años. Nuestra oración, Señor, es que nos permitas continuamente ser fortalecidos espiritualmente por el poder del Espíritu Santo. Padre eterno, concédenos conocer el amor de Cristo de una manera más profunda, más personal, más íntima. Padre eterno,
Consérvanos arraigados y cimentados en el amor de Cristo, que como meta, como CGR, la meta para todos nosotros, empezando por el liderazgo de esta iglesia, que la meta sea vivir en la plenitud de Dios y mostrar tu gloria. Que las generaciones que se levanten de esta iglesia, que tú levantes entre nosotros, ellos sigan con esta encomienda de que tu gloria sea dada a conocer en la iglesia. Padre eterno, CGR no es nada sin ti. CGR no puede hacer nada sin ti. Ayúdanos a que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para ver las riquezas inagotables de tu gloria que nos has concedido en Cristo, para seguir avanzando, para seguir caminando, para seguir discipulando a otros, para que otros vengan al conocimiento de Cristo. Pero sobre todo, concédenos arraigarnos y cimentarnos en ese amor, que ese amor sea como un aroma entre nosotros, un aroma del amor de Cristo que fluya en CGR, que podamos poner en alto el Evangelio de Jesucristo y que el mundo conozca que somos tus verdaderos discípulos por la manera en la que nos amamos los unos a los otros. Te pedimos todas estas cosas, Padre Celestial, para la gloria de tu nombre. Gracias por estos 10 años, Señor. Gracias por preservarnos. Gracias por tu previsión, por tu provisión, por tu providencia, por tu cuidado. Clamamos, Señor, que nos sigas dando años creciendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo, y nos sigas dando crecimiento para alcanzar a otros con este evangelio que tú nos has dado. Toda la gloria, todo el crédito, todos los méritos, toda la gloria por estos 10 años son para ti, Padre Celestial. Esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a terminar. Les pido que se pongan de pie. Vamos a terminar con un canto más. Serviremos al Señor.
aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al Señor. Su lugar, vamos a dar paso al pastor David. Amén. No se vayan corriendo todavía. Un par de anuncios. Damos gracias a Dios por este tiempo, por la palabra que hemos escuchado, por esa hermosa oración del apóstol Pablo. Recordarles nada más que el pago de entrada a este lugar es de 100 pesos por persona. Se pagan de 3 años para arriba. Entonces, por lo que veo, la mayoría tiene que pagar. Entonces, con el hermano José Luis se puede dar ese pago. Y otro asunto muy importante que tenemos que atender antes de abrir al tiempo de la alberca. Recuerdan que hace un mes tuvimos bautismos en CGR, pero José Acevedo, que está ahí atrás, nuestro hermano Pepe, no pudo estar con nosotros ese día, pero era uno de los candidatos de ser bautizados. Entonces vamos a resolver eso hoy, en este momento. Entonces vamos a ponernos de pie y pasar aquí a la alberca. Pero antes creo que voy a hacer una oración, porque una vez que estemos ahí ya los niños no van a aguantar. Entonces voy a orar para terminar nuestro tiempo y por los alimentos que vamos a degustar terminando el bautismo. Se abren pues las instalaciones para el uso de todo lo que está ahí. Creo que podemos pasar al pasto que está aquí, ¿no? También para jugar con la pelota o lo que sea. Entonces vamos a dar gracias y ya pasar aquí bajo la malla sombra, donde vamos a ser testigos a este bautismo. Padre, gracias te damos en esta tarde. Tú has sido fiel y bueno con nosotros. Gracias por estos 10 años de Comunidad Gracia Redentora, y pedimos por los años que vengan, que tú seas con nosotros y que podamos ver tu obrar entre nosotros. Gracias porque podemos ser testigos a uno que, como cantamos apenas, que ha decidido seguir a Cristo con su vida, y podemos ver el testimonio público de esa realidad en este momento, Señor. Damos gracias. Ayúdanos todos a recordar al ver ese símbolo de bautismo en agua, de nuestra muerte y entierro con Cristo y la resurrección con Cristo a nueva vida.
Damos gracias, Señor, por los alimentos que vamos a disfrutar. Y, Señor, concédenos un buen tiempo en esta tarde de convivio y que todo sea para la gloria y honra de Cristo. Y es en su nombre que oramos. Amén. Amén. Vamos a pasar aquí al chapoteadero.